En el monte Irulegui, ubicado en el valle de Aranguren, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, gracias al apoyo del Ayuntamiento del Valle y del Gobierno de Navarra, recuperó a través de una exhaustiva excavación el castillo medieval que se encuentra en la cima de la montaña. Sin embargo, Irulegui ha seguido siendo un lugar arqueológicamente muy interesante para los expertos. A partir del 2017, el equipo de arqueología de Aranzadi comenzó a excavar al pie del castillo, donde en los últimos años se ha localizado un poblado de la Edad del Hierro. Este yacimiento está datado en el siglo I a.C., en una época anterior a la llegada de los romanos, y en el lugar donde las fuentes clásicas ubicaban el territorio de los vascones. En este contexto, las campañas arqueológicas no han dejado de dar sus frutos, e investigadores de distintas materias científicas, como especialistas en historia, arqueología y geología, trabajan sin descanso con el objetivo de esclarecer los enigmas que este yacimiento presenta a cada paso. Pero todo yacimiento arqueológico comienza siendo un problema geológico. El papel de la geología o de los geólogos en los proyectos de investigación arqueológica pues suele tener distintas aproximaciones. Una de ellas, y en primera instancia, suele ser saber dónde puede haber y cómo se han formado esos yacimientos, porque todo yacimiento arqueológico más o menos empieza siendo, pues, o teniendo una problemática geológica en la que hay que saber dónde se pueden sedimentar esos sedimentos que tienen restos arqueológicos y además mediante qué procesos se han podido depositar, ¿no? Para saber cuándo, dónde encontrar estos yacimientos arqueológicos. La prospección geoarqueológica que hemos hecho en Irulegui prácticamente se ha basado en hacer sondeos geológicos de unos 2 metros de profundidad en una red o en una malla bastante tupida, y podríamos decir que casi sin excavar, mediante la prospección, mediante sondeos y la geofísica que se hizo, conocemos a priori ya muy bien cuál es la estratigrafía, es decir, qué cronología y qué secuencias culturales contiene el yacimiento y además cómo se distribuyen las distintas tipologías arqueológicas a lo largo del espacio. Hemos podido encontrar los restos de varias viviendas, dos viviendas, dos edificios habitacionales de la fase final de la Edad del Hierro, y también una calle anexa a estas dos viviendas. Aunque los romanos lleguen un poquito antes al Valle del Ebro, a la cuenca de Pamplona y a esta zona prepirenaica, llegan en un contexto de guerra civil de Sertorio y Pompeyo entre el 82 y el 72 a.C., esa década, y parece ser que la gente, los pueblos que vivían aquí, que al parecer, según las fuentes grecolatinas, eran los vascones, pues estos vascones tuvieron que elegir un bando u otro y tuvieron que sufrir ese contexto bélico de enfrentamiento entre romanos. El hecho de que se trate de un contexto de asalto o de un contexto de destrucción supone que la gente que vivió aquí, sus habitantes, tuvieron que salir corriendo de aquí, evidentemente dejando todas sus pertenencias tal cual estaban en sus habitaciones, en sus hogares, en sus contextos primarios, que es lo que nosotros vamos encontrando. Por lo tanto, es una excavación un tanto especial, un tanto singular y yo diría que excepcional, porque encontramos esa fase final de la Edad del Hierro en una imagen congelada por este ataque romano. Evidentemente es por este contexto excepcional por el que hemos encontrado una pieza realmente excepcional. Yo me situé en una zona donde habían salido unas cerámicas y demás, y de repente, pues sacando esas cerámicas, salió una pieza pequeña de bronce. Y cuando ya te aparece una pieza así, lo primero que hacemos es sacar una foto, y ya es cuando empezamos a sacarlo con material más pequeño, palillos, con mucho cuidado. Empezamos a ver que era una pieza un poco ya más grande, delicada, porque era como una chapa muy fina, y cuando ya quedó a la vista toda la pieza al completo, otra vez le sacamos una foto de cómo estaba
y ya la sacamos, la levantamos de la tierra y directamente la metimos en una bolsa. Luego ya la entregamos en el Departamento de Restauración del Gobierno de Navarra y ya ellos se dedican luego a quitarle esos sedimentos a detalle. Cuando me trajeron esta pieza, en principio me dijeron que era un elemento de adorno y que podía estar relacionado con un casco. Evidentemente, la fragilidad y la ligereza de la pieza, digo, pues es muy extraña para un casco. Lo que se apreció era una serie de líneas y entre esas líneas una serie de rayas que marcaban una escritura. Cuando vi en ese primer cuarto de limpieza que tenía 1, 2, 3 y 4 líneas de escritura, salí de aquí botando y ya no sabía a quién llamar. Al ver que las marcas de las uñas estaban a este lado, se trataba de una mano derecha. Y claro, yo empecé a limpiarla así. Cuando vinieron los expertos, porque evidentemente sé que es escritura, pero no sé lo que significa, fue cuando me dijeron, no, la estás leyendo al revés, es así. Entonces sabemos que estuvo colgada, no sabemos dónde. Lo que sí sabemos es que el clavo que sostuvo esta mano no era de hierro, era de bronce, porque no hay residuos de corrosión de ese metal en ninguna de las zonas de la perforación. Entonces, evidentemente es una mano derecha y que era colgada de esa manera, ya los expertos dirán cuál era su función. Desde el punto de vista formal, la pieza es una lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y que tiene un texto escrito en caracteres paleohispánicos y en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es Sorioneku, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca, ¿no? Y eso es lo que da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles. Hay que establecer hipótesis, pero es evidente que a partir de una lectura sorioneco en la primera línea no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. Bueno, hay diversas técnicas de inscripción sobre los diversos soportes, que es la técnica de la incisión, es decir, con un buril y un pequeño martillo ir golpeando, y otro que es la técnica que precisamente se emplea en Irulegui, que es la técnica del puntillado. La técnica del puntillado, es decir, hacer los signos con pequeños puntitos que van delineando el signo. Una particularidad de la inscripción de Irulegui es que antes de hacer el puntillado, las letras se han trazado esgrafiadas, es decir, con un instrumento afilado y haciendo la incisión marcando sobre el bronce. Eso es prácticamente desconocido, no solo en toda la epigrafía antigua de Hispania, sino prácticamente en toda la epigrafía antigua del mundo occidental. Bien, la pieza está escrita en un sistema gráfico muy peculiar. Se trata de un sistema gráfico derivado, sin duda, del sistema ibérico, pero que ha sufrido alguna adaptación. Por ejemplo, la presencia de un signo que es de la forma de una T mayúscula y que probablemente es una creación particular de ese sistema gráfico para marcar algún fonema, algún sonido que todavía no hemos podido determinar, pero que no existe en el signario ibérico y que solo conocíamos por dos monedas acuñadas también en territorio vascón. Por lo tanto, podemos empezar a hablar, a partir de la pieza de Irulegui, de la existencia de un sistema gráfico propiamente vascónico en funcionamiento en esa época en el territorio. Este texto evidentemente estaba expuesto probablemente en el
en la entrada de una casa, ¿no? Claro, un texto expuesto en la entrada de una casa, con esa seguridad que nos da el contexto arqueológico, y con una palabra como Sorioneku encabezando el texto, pues difícilmente puede ser otra cosa que un texto de bienvenida, un texto apotropaico, un texto de deseo de buena fortuna para el habitante de la casa o para el que llega a la casa, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que no somos capaces de comprender la totalidad del texto, digamos que su sentido genérico no puede oscilar mucho de esos parámetros. Bueno, el descubrimiento es importantísimo, evidentemente. Hasta hace pocos años creíamos que los antiguos vascones no habían hecho nunca uso de la escritura para escribir su propia lengua en la antigüedad. En los últimos años, sin embargo, hemos tenido algunos hallazgos, algunas evidencias de que tal vez sí que efectivamente habían conocido una cultura gráfica, una cultura epigráfica, si no muy extensa, sí al menos existente. La pieza de Irulegui viene a ratificar que efectivamente los vascones escribieron su lengua, y que la escribieron utilizando un sistema gráfico que además fue una adaptación propia de un sistema importado. Y eso es extraordinariamente importante y nos hace reconsiderar una buena parte de las cuestiones que creíamos en torno a la cultura y a la sociedad de los antiguos vascones. Cuando tuve conocimiento de la pieza y del texto, porque lo tuve antes de ver físicamente y en presencia la pieza, pues la verdad me dio un vuelco el corazón, porque había una palabra que entendíamos todos perfectamente, y entonces pues estábamos ante un texto que había salido en una excavación regular, ya perfectamente llevada en Irulegui, es decir, en el corazón del territorio vascón, de una cronología bien conocida también, escrito en un sistema paleohispánico, es decir, no estaba en escritura latina, como, en fin, como están los pocos testimonios vascónicos de tipo onomástico que conocemos, en fin, era un texto extraordinario. Me dio vuelco el corazón porque entendí la primera palabra, pero me siguió dando más vuelcos todavía el corazón cuando las 3 líneas que vienen después pues me resultaron y me siguen resultando pues realmente oscuras todavía. Hay estas dificultades, o sea, el texto tiene muchas dificultades, pero es un texto cuyo descubrimiento, pues en fin, no sospechábamos que pudiera haber, porque, bueno, estábamos casi convencidos de que los vascos eran analfabetos en la antigüedad, ¿no? De que aprendieron a escribir, bueno, muy poquito con el íbero para acuñar algunas monedas y después que ya adquirieron la escritura de los romanos y por lo tanto el alfabeto latino. Esto evidentemente es un texto extraordinario en ese sentido, porque nos lleva al mundo anterior a los romanos. Es verdad que el texto procede precisamente del choque entre los romanos y la sociedad indígena de los vascones de ese momento, pero lleva a su lengua, a su escritura y bueno, pues a su mundo. Por lo tanto, es la maravilla que es un texto de ese mundo.